Buenas, soy Josep García y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de una película, El despertar de una nación. El título original, Gabriel sobre la Casa Blanca, refiriéndose al arcángel Gabriel, arcángel o ángel. Ahora mismo no recuerdo qué categoría tenía, Bueno, una de estas figuras míticas de la Biblia. Un mensajero de Dios. La película me ha llamado la atención, es del año 1933, es una distopía política y se narra la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca. Un presidente bendecido por los políticos corruptos y que ignoran al pueblo, bendecido por la mafia durante la ley seca. Y bueno, ¿qué os vamos a contar? Entonces resulta que este presidente tiene un accidente de coche, queda con una conmoción cerebral y al despertarse es otro hombre. Otro hombre que empieza a hacer nuevas leyes, tiene una nueva dinámica, se dirige al pueblo, quiere acabar con la corrupción, con el gangsterismo, quiere hacer una nueva política de paz mundial. Para esto pues se reúne con las naciones europeas. No os voy a desvelar mucho más. Entonces, lo que me interesa de esta película, o lo que yo quiero poner en relieve, como siempre voy por temas, su parecido o lo que me recuerda a la película Dave, presidente por un día. Parten de una circunstancia similar, en la que el presidente tiene un accidente, tiene una enfermedad, queda en estado comatoso y entonces vuelve un presidente nuevo. En el caso de Dave, presidente por un día, lo que sucede es que mientras el presidente está en estado comatoso, cogen a un doble, que en este caso pues es el gran actor Kevin Kline. En esta comedia de Gregory La Cava, El despertar de una nación, interpretada por Walter Huston, padre del famoso director John Huston y también actor, director ya. Pues en esta comedia no se da el caso. En esta comedia el presidente tiene un accidente de coche y al despertar vuelve otro hombre, un hombre pues más animado y más dispuesto a luchar por el pueblo, siempre teniendo presente la figura de Abraham Lincoln y de los padres fundadores de la patria, Jefferson, Washington, etc., ¿no? Y diciendo a sus políticos, a su camarilla, diciéndoles lo que para él es la auténtica democracia y por qué y sobre qué fundamentos se fundó Estados Unidos. También quiero poner otro título en relación a esta película, que me lo recuerda, que es Su Excelencia, de Mario Moreno Cantinflas. Bueno, con Mario Moreno Cantinflas, las películas no las dirigía él, las interpretaba él, pero las películas eran de Cantinflas, ¿no? De Mario Moreno. En donde también pues se produce una revolución del pueblo en un país, en una especie de república bananera, en la que pues se van alternando los altos cargos hasta que al final el pueblo, harto, toma las calles, toma el gobierno y declaran a Cantinflas pues el embajador. Y entonces este tiene que dar un discurso ante las naciones, pues de su voto depende de que se alinee, ahora no recuerdo los colores, si eran los rojos y los verdes, ahora no recuerdo, y él da un discurso pues defendiendo al pueblo por encima de los intereses de los políticos, los bancos y los intereses nacionales. Solamente recordar que estas dos películas pues me recuerdan a esta. Lo que siempre digo, no sé si sus directores las vieron, si hay vasos comunicantes, etc. Pero es bueno recordar que nada hay nuevo bajo la capa del sol, solamente es una manera nueva de explicarlo. ¿Qué me gusta de esta película? Su actualidad. La verdad es que su actualidad. O sea, es increíble cómo cambian los tiempos, o sea, el tiempo pasa, pero las cosas siguen igual. En la película no regatean temas escabrosos, como el confrontamiento entre las naciones, el liderazgo de unas naciones sobre otras o las imposiciones de unas naciones sobre otras, si los fines justifican los medios. De hecho, hay un momento en que el presidente disuelve el Parlamento de los Estados Unidos, puesto que declara una emergencia nacional debido al paro, a la crisis, al hambre. Y pues trata los temas de los intereses de las grandes corporaciones sobre el pueblo llano que
como definen en la película, son las raíces de la planta que hace crecer la riqueza de las naciones, la riqueza del mundo. Se hacen referencias literarias a Las uvas de la ira, esa gran obra de John Steinbeck, en la cual pues se explica cómo el pueblo pasa hambre y para que los precios se mantengan en el mercado se queman cosechas enteras. Pues en la película se comenta esto, ¿no? Que la comida se destroza, se pudre y el pueblo está pasando hambre. Se hace referencia al gasto militar, cómo el pueblo no puede comer y sin embargo se gasta cantidades indecentes en maquinaria militar que queda obsoleta al poco tiempo, puesto que la industria ha de volver a vender aparatos más modernos, o supuestamente más modernos. Bueno, se hacen muchas referencias escabrosas, ¿no? Y bueno, y se puede estar o no de acuerdo con las cosas que va diciendo la película. Es una distopía, ya digo, se puede estar o no de acuerdo, de hecho no rehuye los temas, son conflictivos, es conflictivo y es para tratarlo a fondo, todo lo que dice la película, pero ya digo, puede ser trasladada a estos tiempos modernos en que los estados, con la pandemia, con la excusa de la pandemia, han dejado a la población a los pies de las grandes corporaciones, para que los pisoteen, los masacren y les quiten la dignidad. Esa es mi visión de lo que han hecho los estados. Y bueno, y hay un Estado que lo hace, bueno, con una gracia y con un salero, que es el Estado español. Recordémoslo, el gobierno más progresista de la historia. Si el gobierno más progresista de la historia, unos vendidos al gran capital, hacen esto a la gente, ¿qué no harán los que no son vendidos? Los que directamente se sabe que dependen del gran capital. Bueno, estos gobiernos, el gobierno más progresista de la historia también depende del gran capital, es el mismo perro con distinto collar. Y ya está, hasta aquí mi intervención. Los parecidos con la realidad no son pura coincidencia, o los parecidos con la situación actual no son pura coincidencia. Cambian los gobiernos, cambian los nombres de los jefes de las empresas, cambian los herederos, pero la situación sigue igual. La población a los pies de las grandes corporaciones, de las industrias, de bancos, y los políticos gobernando para ellos, mirando a otro lado y mirando pues de hacer el egipcio, llenando su bolsillo y sus carteras. Espero que esta situación cambie. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros al canal. Y os recomiendo esta película, El despertar de una nación, de Gregory La Cava, de 1933, pero de una rabiosa actualidad, disponible en Filmin.